Hace unas semanas me pasó algo curioso. Estaba en una sala de espera en Houston y conocí a un exatleta profesional. Tenía esta complexión, ya sabes, de alguien que vivió para el deporte. Pero se movía, con una rigidez que, pues, delataba años y años de lesiones. Y me confesó, casi en secreto, que estaba por volar a México. Pero no iba a Cancún de vacaciones, iba por el tratamiento. Empezó a hablarme de las células madre con una devoción casi religiosa, ¿sabes? Me enseñaba videos en su tablet, laboratorios que parecían de película, escaneos con inteligencia artificial, y me dijo una frase que se me quedó grabada. En casa me dicen que me retire y acepte mi destino, pero con una sonrisa amarga. Pero allá abajo están construyendo humanos nuevos. Su entusiasmo de verdad era contagioso. Era la mirada de alguien que cree que encontró un atajo, una puerta secreta para volver a ser joven. Pero la conversación cambió de tono. Se puso rara cuando le empecé a preguntar por los detalles técnicos. Le mencioné la COFEPRIS, las certificaciones o la diferencia, que es crítica, entre usar tus propias células o las de un donante. Su cara cambió por completo. Se encogió de hombros así como a la defensiva y me dijo, «Eso es solo papeleo. Lo que importa», me dijo, «son los testimonios que vi en redes sociales». Para él un par de videos virales eran prueba suficiente. El rigor científico era un estorbo para su esperanza. Y esa desconexión, esa fe ciega contra la realidad regulatoria me dejó pensando. Es la paradoja perfecta del turismo médico hoy, en 2026. Tienes la medicina más avanzada del mundo pared con el riesgo de lo desconocido, y te obliga a preguntarte algo incómodo. ¿Cuántos de estos centros son de verdad vanguardia? ¿Y cuántos son solo fachadas de lujo para vender ilusiones? Para la gente que busca una solución real, el viaje no empieza en el aeropuerto. Empieza en aprender a ver la diferencia entre ciencia sólida y simple marketing. Fíjate que esa desconexión me recuerda mucho el caso de una paciente, Elena, de Phoenix. Su historia creo que es el punto de partida ideal para analizar el primer gran tema, las reglas del juego. En Estados Unidos su vida era literalmente una sala de espera. Para su condición autoinmune, la única opción era un ensayo clínico. Y para entrar a uno, tenía que pasar por el proceso IND de la FDA. Un laberinto burocrático de años. Y mientras, pues la enfermedad no espera. Buscando, encontró clínicas en México, una de ellas, Longevity Medical Institute, que opera con licencias de COFEPRIS con estándares ISO. Para ella no era un tema de querer saltarse las reglas, ¿sabes? Era buscar un sistema que se moviera al ritmo de la ciencia, no al de la burocracia. Exacto. Y lo interesante de esa frontera regulatoria es que no es solo un contraste entre estricto y laxo. Son dos filosofías totalmente distintas sobre el riesgo y la innovación. En México tienes a COFEPRIS, que es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Es una institución muy seria, es nuestro equivalente a la FDA. Para que una clínica opere legalmente, no es que pida un permiso y ya. Necesita una batería de licencias, y son muy específicas. Pueden ser hasta 8. Licencia de medicina regenerativa, de banco de células tronchales, de centro de colecta. O sea, es un andamiaje bastante complejo. A ver, espera. Si la estructura es tan robusta, ¿de dónde sale esta idea de que es como el lejano oeste regulatorio? ¿Dónde está el hueco? El hueco, o bueno, más bien la ambigüedad, viene de una pieza que falta en el rompecabezas. Falta una NOM oficial mexicana, una NOM que sea específica para terapias celulares. Hay un proyecto, el PRO-NOM 260 SSA1, pero lleva años atorado, en un limbo, y ese vacío es el que ha creado la zona gris perfecta. Dicen que el estancamiento se debe a un jaloneo constante. Por un lado, científicos y reguladores que quieren un estándar súper riguroso, casi idéntico al de la FDA. Y por el otro, las clínicas y los inversionistas, que argumentan que si aprietan tanto la tuerca, se acaba la innovación y la inversión millonaria que ha llegado al país. Así que, irónicamente, ese punto muerto es lo que permite que el mercado florezca en esta ambigüedad. Ok, y en esa ambigüedad, ¿qué regla sí se aplica? O sea, ¿cuál es la base? Bueno, la política oficial de COFEPRIS es clara. Cualquier uso de células humanas que se salga de una terapia ya establecida, digamos estándar. Lo ya probado.
Exacto, lo ya probado debe ocurrir forzosamente dentro de un protocolo de investigación autorizado por ellos. Y la COFEPRIS sí actúa. En 2015, por ejemplo, fue muy sonada la clausura de una clínica en la Ciudad de México. Ofrecían tratamientos con células madre mesenquimales sin protocolo de investigación y sin pruebas de calidad. Eso mandó una señal. Pero el verdadero parteaguas, la gran diferencia con Estados Unidos, es cómo se tratan las células en sí. ¿Te refieres a eso de mínimamente manipuladas, no? A ver, vamos a explicar eso bien. Exactamente. En Estados Unidos, la política de la FDA es increíblemente restrictiva. Las células madre de un paciente solo pueden ser mínimamente manipuladas, que significa que no puedes alterar su función biológica. Pero lo más importante, y este es el punto que mueve todo el turismo médico, la FDA prohíbe explícitamente el cultivo o la expansión de las células para aumentar su número fuera de un ensayo clínico formal. Haz de cuenta que para una terapia necesitas, no sé, 200 millones de células, pero de tu cuerpo solo pueden sacar 10 millones. En Estados Unidos, ahí se acaba la historia. Fin del camino. En México, las clínicas con las licencias correctas pueden tomar esos 10 millones, cultivarlos en el laboratorio y convertirlos en 200 millones, 500 o hasta miles de millones. Para su caso, le abre la puerta a un tratamiento que sí es viable. Precisamente, la capacidad de expandir células a gran escala es el diferenciador clave. Es la razón por la que un paciente se sube a un avión. Para recibir tratamientos con dosis masivas, algo impensable en Estados Unidos fuera de un ensayo clínico carísimo y con listas de espera de años. Y claro, cuando hablas de miles de millones de células, inevitablemente tienes que hablar del dinero. Esto no es solo un viaje médico, es toda una industria de lujo que se armó alrededor de esa promesa. El caso de Robert, un empresario de Vancouver que fue a una sede de GeoStart, lo deja clarísimo. Su experiencia no fue de paciente, fue de cliente VIP. Transporte privado, suites de lujo, un menú de terapias que incluía no solo células madres, sino también células NK, medicina hiperbárica. Es el modelo concierge en su máxima expresión. Y a mí me provoca una sensación agridulce. Por un lado, qué increíble ver a México posicionándose como potencia en medicina de vanguardia, atrayendo inversión que se traduce en tecnología punta, como resonancias magnéticas con IA. Pero por otro, este modelo convierte la salud en un bien de consumo de lujo, accesible solo para una élite. Totalmente. Ese es el modelo de negocio explícito de las clínicas de alto nivel como el Longevity Medical Institute que mencionabas. No vas a encontrar una lista de precios en su web. Lo que venden son protocolos integrales individualizados. Una forma muy elegante de decir que el paquete completo representa una inversión, pues, muy significativa. Este enfoque está diseñado para atraer a un perfil muy concreto, el viajero médico de Norteamérica con dinero que no solo busca una terapia, busca una experiencia de guante blanco, segura y con un aparente respaldo científico. Y toda la infraestructura está hecha por ellos, personal bilingüe, coordinadores de pacientes, y las clínicas están en Los Cabos, Cancún, Playa del Carmen, puro centro turístico. Entiendo el modelo de lujo, pero ¿cómo se justifican esos precios? Si los costos de operación, los salarios todos menor en México, ¿esos precios premium reflejan el valor de la ciencia o no más lo que el mercado extranjero aguanta pagar? Es una mezcla de las dos cosas. El principal atractivo sigue siendo el ahorro. Un tratamiento que en México te puede costar entre $3,500 y $15,000. En Estados Unidos, si es que lo pudieras hacer, te costaría $50,000 o mucho más. El ahorro puede ser de hasta un 80%. Y es importante decir que en las clínicas serias y acreditadas, ese ahorro no significa menos calidad. Pero el precio final no se basa solo en el costo, sino en el valor que percibe el paciente. Estas clínicas venden esperanza, exclusividad, servicio impecable. El precio refleja lo que un paciente desesperado y con recursos está dispuesto a pagar por una oportunidad que no tiene en casa. Pero, ¿y el impacto de este modelo a nivel local? O sea, para la gente en México, ¿este flujo de capital y medicina de punta beneficia en algo a la población o solo crea una especie de gentrificación médica? Un sistema de salud de dos velocidades. Esa es la pregunta del millón. Y es una de las grandes tensiones del modelo.
Por un lado, sí hay un efecto derrame positivo. Los hospitales privados en esas zonas turísticas tienen que competir. Entonces compran equipos de última generación que antes no tenían. Un médico local puede tener acceso a una resonancia magnética de 3 teslas porque el hospital la compró para el mercado extranjero. Pero el lado B es la creación de una brecha abismal. Se establece un sistema de salud de 2 niveles. Uno para los locales, que dependen del sistema público o de seguros más limitados, y otro para los extranjeros, con acceso a tecnologías que están a años luz de distancia. El resultado es esa paradoja. México exporta medicina del futuro, mientras gran parte de su población lucha por acceder a la medicina del presente. Y todo este modelo de negocio, basado en lo que el mercado puede pagar, nos lleva directo a la cuerda floja ética. Me viene a la mente la historia de Sofía. Imagínate la escena. Ella, sentada en una clínica en la Ciudad de México, leyendo su formulario de consentimiento informado. El documento era, en sus palabras, de una honestidad brutal. Decía clarísimo que la terapia para su degeneración articular era de naturaleza investigativa, sin eficacia garantizada y, por supuesto, no aprobada por la FDA. O sea, no le vendieron una cura milagrosa, le vendieron una posibilidad científica. Me imagino que leer eso como paciente debe ser aterrador y a la vez extrañamente reconfortante. Al menos sabes que no te están vendiendo humo. Ese momento que describes es el pilar de la práctica ética en este campo, o lo que debería ser. Uno de los problemas éticos más grandes en el turismo de células madre es la superficialidad, o a veces la ausencia total de un consentimiento verdaderamente informado. Un paciente que a menudo llega desesperado es muy vulnerable. Puede que no entienda la diferencia entre experimental y probado o los riesgos a largo plazo. Una clínica con pocos escrúpulos puede explotar esa vulnerabilidad con información engañosa o incompleta. Por eso las clínicas serias tienen la obligación de ser brutalmente honestas, como en el caso de Sofía. Deben dejar muy claro que estas terapias, aunque te las den en una suite de lujo, siguen siendo investigacionales a nivel global. Lo cual contrasta totalmente con la experiencia del atleta que conocí, ¿no? Para él, la única prueba eran los testimonios en redes sociales. Básicamente, le delegó su consentimiento a un algoritmo de Instagram. ¿Qué responsabilidad tienen las clínicas en ese marketing que las rodea, aunque no lo hagan ellas directamente? Una responsabilidad enorme. La comunicación y el marketing son parte del proceso ético. Una clínica ética debe manejar activamente las expectativas del paciente. Eso significa, primero, evitar a toda costa la palabra cura. Significa ser transparente sobre el protocolo exacto. ¿De dónde vienen las células? ¿Son autólogas del propio paciente o halogénicas, de donante, casi siempre de cordón umbilical? ¿Qué tipo de células son? No es lo mismo usar células madre mesenquimales, las MSC, que se usan para reparar tejido y modular la inflamación, que usar células NK, Natural Killer, que son del sistema inmune y tienen otra lógica. El paciente debe saber la cantidad de células que va a recibir y entender que los resultados pueden variar, muchísimo. El consentimiento informado no es solo firmar un papel, es un diálogo. Es asegurarse de que el paciente entiende la incertidumbre a la que se enfrenta. Es empoderar al paciente para que tome su decisión con los ojos bien abiertos, reconociendo tanto el potencial como el riesgo. Exactamente. El objetivo no es asustarlo, sino darle las herramientas para que su decisión se base en la realidad científica, no en la desesperación ni en promesas vacías. La verdadera ética de una clínica no se mide en el lujo de sus instalaciones, sino en la calidad y la honestidad de esa conversación. Cuando un paciente entiende que está participando en ciencia de vanguardia, con todo lo que eso implica, entonces la decisión es verdaderamente suya. Al final, el panorama de la terapia con células madre en México es un ecosistema increíblemente complejo. Por un lado, es un faro de innovación, de accesibilidad, un lugar donde una regulación pragmática permite que la ciencia avance y le da esperanza a gente que no la encuentra en su país. Pero por otro lado, ese mismo entorno puede ser terreno fértil para explotar la desesperación, donde la falta de una supervisión estricta, en ciertos casos, pues pone en riesgo a los pacientes. La clave no es demonizar ni idealizar, sino reconocer esa dualidad y saber navegarla. La verdadera travesía para quien busca estos tratamientos
No es cruzar una frontera geográfica, es navegar la frontera, mucho más compleja, entre la ciencia rigurosa y la promesa vacía. El futuro de la medicina regenerativa se está construyendo activamente en México, y su éxito a largo plazo dependerá de que la integridad y la transparencia guíen cada paso de ese proceso.